Ghurba es una palabra árabe que no tiene traducción, pero que expresa el sentimiento que tiene un ser humano cuando está obligado a vivir fuera de su tierra. Entonces es una mezcla de tristeza, de melancolía, de rabia, y la traducción que quise hacer fue la condena, porque un poco resume todo esto, ¿no? O sea, la idea de la condena que supone que estés obligado a vivir en un sitio en el que no es tu tierra, donde no te pertenece de una manera forzosa. La decisión de hacer la película la tomé hace 2 años. Yo sabía un poco, como todos, ¿no?, aquí en España más o menos, del conflicto del Sáhara, pero como es un conflicto enquistado en el tiempo, que lleva ya mucho tiempo, está fuera de foco. Es decir, estamos siempre pendientes de lo último que sucede. Y hace 2 años en una comida me hicieron ver que efectivamente este conflicto y este campo de refugiados, donde están los saharauis en Argelia, es el campo de refugiados más antiguo de toda la historia moderna. Llevan ya 40 años allí, en un desierto a 50 grados de temperatura, con 11 litros de agua por persona y día, en un estado de desnutrición prácticamente la mitad de la población, con muchísimos problemas, incluidos los problemas psicológicos derivados de estar ya tantos años viviendo en un exilio forzoso, ¿no? Y además familias separadas por un muro, que van viendo a lo largo de los años cómo se enferman sus familiares o mueren a uno y otro lado sin poder ni siquiera despedirse de ellos, ¿no? Bueno, no es que haya sido fácil, pero yo inicié con Sueños de Haití una serie de proyectos. Me comprometí a todos los años a hacer un proyecto audiovisual que fuera social, solidario y benéfico, y siempre cada año intentas ir un paso más allá, ¿no? Entonces, la idea era convertir esta película, que está contando una causa social, obviamente, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, pero que fuera lo más social posible. Entonces, además del propio contenido, además de que sea benéfica, pues para mí la idea era intentar que, y más en una situación como la que estamos ahora, en acercar al cine a todas aquellas personas que por una cuestión económica no pueden ir, ¿no? No pueden pagar una entrada en el cine. Y tengo que agradecer muchísimo a Kinépolis en este caso, donde ya se está viendo la película en todas sus salas en España, que entendieran esta iniciativa, que la hayan apoyado y que vieran la película, les gustó y me dijeron: Miguel Ángel, adelante, vamos a intentar efectivamente que la película sea social en todos los sentidos y que la gente pueda ir gratis al cine a verla. Sí, la idea es que ahora mismo Kinépolis está en varias ciudades en España, pero no en todas. Entonces, una vez de que la película se haya proyectado en Kinépolis, lo que voy a hacer es también intentar convencer de la mejor manera posible a otras cadenas de cines, para que efectivamente en todas las ciudades, en todos los pueblos de España, toda la gente que quiera pueda acudir gratis a ver la película. Bueno, la película está rodada evidentemente en el Sáhara y está focalizada en los saharauis, ¿no? Pero el mensaje en realidad es universal. O sea, la película lo que está haciendo es una denuncia a la primera vulneración de derechos humanos que tiene un exiliado, que es justamente el hecho de serlo. En este momento hay 52 millones de refugiados en el mundo y parece que la comunidad internacional pues no hace todo lo que debería, ¿no? En este caso, que esta situación de vulneración de derechos humanos se esté dando es culpa de Francia. La misma Francia de la libertad, igualdad y fraternidad, la misma Francia precursora de los derechos humanos, es el mismo país que lleva décadas impidiendo, porque tiene derecho de veto ante Naciones Unidas, impidiendo que se pueda velar por los derechos de este pueblo, ¿no? La traducción de esto es que un policía o un soldado marroquí puede coger a un hombre o una mujer saharaui, torturarla, abusar de ella, amenazarla, delante de un casco azul de Naciones Unidas, sin que el casco azul no solo no puede intervenir, sino que además no puede ni siquiera informar. Entonces, me parecía, este fue el detonante que me hizo plantearme hacer la película, porque es anacrónico completamente, ¿no? Que siglo XXI, 2014, ya casi 2015, una misión de Naciones Unidas no pueda velar por los derechos humanos. La razón del veto, pues desgraciadamente, como sucede en casi todas las partes del mundo donde se está produciendo una violación de derechos humanos, en el 95% de los casos son cuestiones políticas, geoestratégicas, y económicas. Entonces, este veto viene determinado porque
El 85% del fosfato que se extrae en el mundo se extrae en los territorios ocupados por parte de Marruecos. Las empresas que extraen este fosfato son empresas francesas, porque hay una serie de acuerdos con Marruecos de muchos países de venta de armas y porque geoestratégicamente toda la zona es francófona y para Francia esto es como una espina el que haya una zona en el mundo, en ese territorio, como es el Sáhara Occidental, donde se habla español y donde digamos que se sale fuera de ese control, ¿no?, geoestratégico que Francia tiene puesto allí. Como te decía antes, para mí la vergüenza es que todavía en el siglo XXI los intereses políticos y los intereses económicos sigan estando por encima de los derechos humanos. Sí, se han hecho otros documentales sobre el Sáhara Occidental a lo largo de los años. Evidentemente, mi intento, y creo que sí se ha conseguido, era hacer una película que contara cosas completamente diferentes. O sea, el contexto político y el contexto histórico se cuenta en los primeros minutos de la película para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entender el por qué se dio esta situación, ¿no? Pero para mí lo importante es la persona, y lo que he hecho justamente es contar en la película, colocar al ser humano en el centro de la historia, en el centro de la situación, y mostrar cosas que no se han visto antes en ningún otro documental. Por eso hablamos del daño psicológico que padecen los refugiados por estar en esta situación. Siempre se habla de los problemas de agua, de los problemas de comida, de los problemas, digamos, materiales, ¿no?, de no tener una casa, etc. Pero casi nunca se habla de esta parte del daño psicológico. Mostramos cómo es la vida, realmente cómo es la vida en los campos, y también me he metido con un tema que Diana de Gales, ¿no?, lo tenía muy en su cabeza, porque era embajadora de muchas de las misiones que tenían que ver con la eliminación de las minas antipersona en el mundo, y hay una zona en el Sáhara que está plagado de minas, donde está muriendo gente, donde se está mutilando gente permanentemente, y esto no sale en los medios de comunicación, y me he metido a desactivar minas para que se viera que esto era real, para tener autoridad moral de decir lo que digo en la película, que es una de las partes del conflicto que nunca se había tampoco contado, ¿no?, cómo esas minas se sembraron en su día, están ahí desde hace décadas y tienen la mortífera posibilidad de seguir causando víctimas a la fecha de hoy. Sí, ahora un poco menos, porque Landman Action, que es la organización, la ONG que está, de la que era precisamente Diana de Gales, era la presidenta de honor, son los que están limpiando de minas aquella zona, y llevan como 1 millón desde 2006 que empezaron a hacer esta operación, pero imaginemos, desde 2006 a 2015 1 millón, o sea que deben quedar unos 9 millones de minas antipersona. ¿Qué es lo que sucede con las minas? Que evidentemente por el paso del tiempo, la degradación, la erosión, hay muchas que están, en función de la dureza del terreno, semienterradas, otras enterradas del todo. Vas caminando por allí tranquilamente sin saber que ahí están y pues te quedas sin pierna, te quedas sin brazo, te quedas sin ojos, o en el peor de los casos te quedas sin vida, ¿no? En la película sale un centro, el único de atención a víctimas de minas antipersona que hay en el Sáhara Occidental, que se llama Mártir el Sherif, que parece el Museo de los Horrores, en realidad, porque vive gente hacinada en un espacio mucho más pequeño del necesario para que vivan estas personas, en unas condiciones tremendas, donde justamente están allí por haber sido víctimas de estos accidentes que permanentemente se están dando. Bueno, he producido la película porque soy el director, el propietario de la productora, ¿no? Pero además lo he dirigido. Entonces yo aparezco y salgo en la película en algunos momentos puntuales, por lo que te decía antes, porque me parecía muy importante que se entendiera y que se viera en el discurso que tienes la autoridad moral para decir las cosas que se dicen muchas veces, y resulta que en el mundo pasa así en la mayoría de los conflictos, es que es desde los despachos, desde donde se toman las decisiones y desde donde se plantea, ¿no?, cuál tiene que ser la forma de vivir de otros seres humanos. Creo que si los actores principales que tienen la posibilidad de resolver este conflicto se trasladaran allí y estuvieran allí viviendo 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, como he estado yo, para rodar la película, seguramente volverían a casa
con el sentimiento de que ya está bien y de que hay que acabar con ese conflicto. Bueno, el documental tiene varios objetivos, ¿no? Por un lado, por supuesto, generar conciencia sobre la causa concreta, que como te decía antes, al estar ya 40 años esta situación es como que se olvida, está ahí enquistado, forma parte ya un poco del paisaje urbano emocional, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza. Por supuesto que nosotros tenemos la posibilidad como ciudadanos de decirle a nuestras autoridades, que también son ciudadanos, señores, España tiene una responsabilidad aquí, nosotros nos marchamos de allí y abandonamos a su suerte a los saharauis cuando fueron invadidos por Marruecos. Por lo tanto, sí que tenemos la posibilidad de decirle a nuestros gobernantes, señores, este es el momento, ya no podemos seguir así, ya han pasado 40 años. Pero además hay un ejercicio de concientización global, en el sentido de que no importa en qué parte del mundo nosotros estemos viendo una violación de derechos humanos, cuando la vemos esto debería empoderarnos desde el punto de vista psicológico, emocional e intelectual para pensar qué situaciones de violencia o de derechos humanos o de violación de derechos humanos tenemos donde vivimos, en nuestras casas o en nuestros barrios o en nuestros pueblos o en nuestras ciudades o en nuestros países, ¿no? Por eso me importa mucho este mensaje universal que tiene que ver al final con la violación de los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Y la película tiene un objetivo benéfico. La idea es que además de que se vea gratis en los cines, es también ponerla al servicio de cualquier ONG o de cualquier asociación, no solo en España sino en el mundo, que esté trabajando en favor de los derechos humanos para que puedan hacerse estrenos benéficos, es decir, que se pueda proyectar en alguna sala concreta, en algún sitio concreto, con el objetivo de ir recaudando fondos para cualquier causa social. Al final los derechos humanos son todo, la falta de comida, la falta de agua, el tema del maltrato a las mujeres o el tema de atención a los niños o de atención a los ancianos. A mí me da igual, lo que me importa es que la película sirva para recaudar fondos para todas estas causas sociales. Sí, la película, a ver, se ha rodado a lo largo de un año, porque está rodada en los campos de refugiados, pero también tengo imágenes de los territorios ocupados, imágenes tremendas de dentro de la cárcel negra, que está considerada como una de las cárceles en la que la violación de los derechos humanos y las torturas son más flagrantes en el mundo, y también donde se ve la brutalidad con la que la policía en esta zona reprime a los ciudadanos saharauis, ¿no? Es muy difícil quedarte con una sola impresión. En positivo me quedo con la idea, y esto se ve muy fácilmente en la película, de esta fuerza y determinación de un pueblo a no ser olvidado, a seguir siendo escuchado. Para mí ha sido tremendo ver cómo incluso hay víctimas mutiladas que están, como decía antes, en una situación tremenda, viviendo hacinados prácticamente en el único centro de atención a víctimas que hay, y que dicen que mientras haya un Sáhara, ellos no se van a mover de allí, porque son testigos vivos y quieren dar testimonio de que hay un pueblo que está expulsado de su tierra y que no van a dejar de luchar hasta que no la recuperen. Y en negativo es muy fácil, la impresión. Ya lo contaba cuando estuve en el terremoto de Haití, me hacían la misma pregunta, ¿no? Tú estás allí, miras a los ojos de la gente, ves personas mayores y te imaginas que pueden ser tus padres, ves niños y piensas que pueden ser tus sobrinos, ves otras personas y dicen, pues esta podría ser mi hermana, ¿no? Al final yo creo que este tipo de películas nos tiene que servir para esto, para ser capaces de mirar a los ojos de los otros seres humanos que están en una situación peor que nosotros, darnos cuenta que son iguales, darnos cuenta que son seres humanos como nosotros, que tenemos la suerte de estar en el lado amable, de momento, de la vida o del mundo, y que tenemos la responsabilidad, por una cuestión de justicia, simplemente de justicia social, de hacer todo lo que podamos en favor de ellos. Bueno, y evidentemente todos, y esto lo expresan claramente, empezando por el presidente, que también le entrevisté, ¿no? Y le dije que cuál era su sueño. Obviamente el de todos es el de poder retornar alguna vez a su tierra. Son muy conscientes de que
por la longitud ya del propio conflicto, ¿no? Que no van a poder recuperar todo lo que ya tenían, pero lo que sí reclaman es por lo menos poder negociar el tener una parte de su territorio, efectivamente el poder volver a su tierra, ¿no? Y están aferrados a ese sueño. O sea, lo que sí tienen muy claro es que no van bajo ningún concepto a rendirse ni a dejar de reclamar lo que es suyo. Hay conflictos en el mundo, conflictos políticos o territoriales, donde existen dudas. Aquí no. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, todas, determinan que efectivamente Marruecos tiene que devolver su tierra al pueblo saharaui y que no estarlo haciendo pues es una grave violación de los derechos humanos.